En nuestra próxima sesión, Matías Cornets. Matías es fundador y director de la organización Prevenir es Amar, un ministerio dedicado a la prevención del suicidio, las adicciones y la violencia. Su testimonio y sus libros afirman el poder de la transformación que hay en Cristo. Junto a su familia decidieron aventurarse en la misión de compartir la buena noticia de la salvación que hay en Jesús. Bienvenido, Matías, a una vida mejor. Feliz aniversario. O cumpleaños, ¿cómo digo? Bueno, entonces, feliz cumpleaños. A mí me enseñaron que no puedo llegar a las fiestas sin regalo, así que traje unos regalitos, pero tienen que ser muy honestos para recibirlo, ¿eh? No lo pueden robar, se lo tienen que ganar legítimamente. Así que quiero regalarlos, son 3, pero antes decirles que amo la paternal. Amo la paternal, soy del barrio, así que probablemente conozca más el barrio que ustedes. Ah, ya la picanteé, ¿no? Si me habré tomado el 44, el 63, el 135, el 160. Si habré comido en Torino, ido a jugar a Paloco. ¿Cuántos fueron a jugar a Paloco? A ver, no. Ahí está. Si habré caminado las calles de la Paternal, el CESAC 22, el Colegio Mendoza. ¿Alguno fue al Colegio Mendoza? ¿Al Ecuador? Mirá, la Paternal es para muchos conocida como el corazón de la capital federal. ¿Sabían? Claro que sí. ¿Y saben ustedes que están ubicados en el corazón de la capital? O sea, son la iglesia cristiana evangélica ubicada en el corazón de la capital desde hace 20 años. ¿Eso no merece un fuerte aplauso? Claro que sí. Quiero entregarle estos 3 regalitos y quiero regalarle este primer regalito al que tiene 20 años en la congregación. Ah, bien. A ver, que no sea el pastor Rafael porque ya le regalé. A ver, 20 años. Vení a buscarlos. El primero, el que arrebata las bendiciones. Después tendrás que rendir cuentas. 20 años acá. Y dale. ¿Qué estás esperando? Débora, vos que dijiste que te lees los libros en un día. Mirá, acá ya tengo el primer amigo. Que disfrute de la lectura. Ahí tenemos. Quiero hacerle el siguiente regalo a alguien que haya ido a ver al bicho ayer. A la cancha. Ese se lo perdieron, ¿vieron? Muy lindo partido. Felicitaciones para los hinchas de Argentinos. Miren cuántas cosas lindas pasan en la Paternal. ¿Sí? El Argentino Junior, por favor. Alguien que asesore a... Muy bien. Quiero entregarle este regalito a alguien que tenga muchas ganas de leer una historia testimonial de vida. Venga acá a buscarlo bien rápido. Esta historia te va a encantar. Y el último regalo se lo quiero entregar a alguien que haya cumplido años esta semana. O la semana pasada. Mirá, acá tengo de cámara. ¿En serio? Mirá, feliz cumpleaños. Después, no se tomen muy en serio esto de que llego a los cumpleaños con un regalo y no me van a empezar a invitar todos a sus cumpleaños porque si no me voy a fundir. Tengo para compartir con ustedes un mensaje que obviamente está centrado en el tema adicciones, pero para no traer quizás algo demasiado técnico, porque me parece que ya han compartido algunos de los hermanos contenido que ya ayuda mucho a entender también esta problemática, pero me gustaría traer un mensaje centrado en la persona de Jesús, 100% teológico, pero también el desafío de poder traer la teología a la práctica, porque si hay algo que me encanta y me apasiona es la teología práctica, por el hecho de que muchas veces nos hemos encontrado leyendo la Biblia y sintiendo de que por momentos el texto se vuelve tan antiguo para algunos que parecería ser que no encuentran la manera de aplicar estas verdades a la cotidianeidad. Y déjenme decirles que
si alguna vez te pasó esto, porque a mí me ha pasado, el Espíritu Santo quiere enseñarnos a vivir la palabra de Dios, a traer esos conceptos que la Biblia quiere que aprendamos a la práctica cotidiana. Por eso es fundamental que le pidamos al Espíritu Santo que nos revele el texto, que nos enseñe a vivir conforme a las verdades del Evangelio. Mi nombre es Matías Cornetz, tengo 36 años, estoy, como les dije, viviendo en La Paternal desde hace ya más de 10 años. Y de todas las cosas lindas que me han pasado en este barrio, lo más maravilloso que me pasó fue conocer a la mujer de mi vida, que vive nomás que acá unas 4 o 5 cuadras. Ahí es donde la conocí y me enamoré, me casé, y junto con ella y con la gracia de Dios hemos podido formar esta preciosa familia que quiero compartir con ustedes, que es la familia Cornetz, ¿sí? Así que yo me encuentro paternando en La Paternal desde hace 4 años, con la llegada de David y de Ada y ahora también de Hannah. Así que imagínense, no perdimos el tiempo, somos una familia muy proactiva y bueno, y junto a esta hermosa familia estamos aventurados en el desafío de vivir el Evangelio y de comunicar esperanza a través de lo que Jesucristo puede hacer en la vida de las personas. Por eso el mensaje de hoy yo lo titulé de esta manera, ¿no? Transformados para transformar. Cada uno de nosotros que estamos hoy acá hemos sido testigos del poder que tiene la palabra de Dios para transformar nuestras vidas, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces esa palabra que ha provocado un dunamis, una explosión en tu espíritu, en tu alma, en tu mente, y que ha transformado tu ser, también quiere Dios utilizarla para transformar la vida de otras personas. Pero para que eso suceda, necesitamos entender que Dios es un Dios de transformación. Dios es un Dios que transforma los escenarios, los países, las personas, las familias. Y tenemos que tener esta expectativa de cara a ese Dios transformador y no permitirle al padre de la mentira que venga a hacernos creer cosas que no son. Pero para que nosotros no le creamos al diablo tenemos que conocer la verdad. La verdad nos hará libres fundamentalmente de vivir tras una mentira. Saben que hay personas que viven años de su vida persiguiendo una mentira, creyendo que ese es el camino. Y que al final de ese camino se terminan encontrando con resultados totalmente contrarios a los que esperaban encontrar. ¿Por qué? Porque fueron tras una mentira. Por eso conocer la verdad nos va a hacer libres y principalmente de vivir tras una mentira. Yo creo que recordar la palabra de Dios en estos tiempos es fundamental para enfrentar las situaciones adversas. Porque el diablo aprovecha cada uno de esos momentos de vulnerabilidad, de bajón, para hacernos creer una mentira y poder tomar tajada de esa situación para conducirnos tras la mentira a donde él ya tiene su condena. La única satisfacción del diablo en estos tiempos es arrastrar a cuantos más pueda él junto con él al infierno. Esa mentira tiene que ser derrocada, tiene que ser quitada con la verdad del Evangelio. Y la verdad del Evangelio la aportamos nosotros. Nosotros somos esas cartas escritas, leídas por todos. Si ustedes me ayudan, vamos a hacer el ejercicio de recordar, por ejemplo, algunas promesas que son fundamentales que no se nos pierdan de vista a la hora de vivir el día a día. Por ejemplo, más de uno de nosotros hemos experimentado el sentimiento de tristeza, ¿verdad? Y la tristeza a veces llega y parece que irrumpe, no pide permiso. Venías teniendo un día súper lindo y no viene, golpea la puerta, toca el timbre, no, viene y patea la puerta. Es como que hay momentos en donde parecería ser que la tristeza invade de un instante al otro. Entonces, en ese momento, el diablo quiere hacernos creer, por ejemplo, de que esa situación vino para quedarse y acabar con nuestras vidas. Pero si nosotros conocemos la verdad y si nosotros estamos aferrados a las promesas de Dios, sabemos que Dios va a transformar la tristeza en gozo, en danza, nuestro lamento en danza.
Y qué importante es que nosotros conozcamos la verdad para poder estar abrazados a esas promesas en los momentos más difíciles y no perder de vista lo que Dios dijo que va a hacer. Dios es un Dios de transformación. Dios va a transformar todo aquellos que nosotros creamos. Mientras nosotros estemos, como bien dice una de las traducciones de la palabra esperanza, la esperanza se puede traducir de varias formas, pero hay una que me gusta y es como un lazo en las manos del que cree. La esperanza es como un lazo, como el lazo de la Mujer Maravilla, ¿vieron? Solo que este es de verdad. Entonces es un lazo que tiene la capacidad de amarrarse a un objeto y atraerlo hacia sí. La esperanza en las manos del que cree es como un lazo que tiene la capacidad de amarrar la palabra de Dios y atraerla hacia sí. Reclamar sus promesas, sus verdades. Y no quedarnos inmersos en situaciones que el diablo quiere hacernos creer que llegaron para quedarse, sino más bien poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe que dice: voy a transformar tu tristeza en gozo, tu lamento en baile. Y la palabra de Dios siempre nos proyecta al futuro. Tiene la capacidad de ayudarte a ver más allá de las situaciones que se te presentaron en el momento. Solo que aquellos que pueden levantar su cabeza y mirar a Jesús en medio de las situaciones tienen la fortaleza para enfrentar las situaciones que se presenten. Y esto es fe, y esto es esperanza. Y la fe y la esperanza y el amor es la que nos quieren conducir a vivir en los tiempos que estamos viviendo. Pero no el amor solamente filial, el amor entre hermanos, entre familiares. Hay un amor que supera todos esos amores y es el amor de Dios. Cuando nosotros podemos amar a Dios más allá de cualquier circunstancia que nos toque vivir, en ese estado estamos preparados para enfrentar lo que sea que tengamos que enfrentar y cumplir el propósito por el cual Dios nos trajo a este mundo. Más allá de lo que te haya tocado vivir hoy, sino debido a que Dios es tu papá y es el que trazó tu vida y el que tiene un propósito, y pase lo que pase en este mundo, Dios no pasa. Su palabra es firme, es verdadera, es fiel y va a cumplir su propósito en nosotros. Pero tenemos que estar seguros de a quién le vamos a creer. Para poder creerle a Dios le tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque el diablo es un gran impostador. Él es el padre de la mentira. Él es estratégico para generar falsedades, imitaciones. Pero el Espíritu Santo de Dios nos va a revelar realmente cuál es la verdad. Ahora, hay un tema que a mí me preocupa y mucho y está íntimamente relacionado con el tema de las adicciones. Y es la tristeza, que un poco estuvimos hablando de esto. Muchas personas que hoy están sufriendo de tristeza. Una tristeza que lentamente los va arrastrando a raíces de amargura, que los lleva a terminar, digamos, desvalorizando su vida a tal punto de que no le encuentran sentido a la misma. Muchos de ellos hasta han tomado decisiones permanentes ante problemas que eran transitorios, como quitarse la vida. Han disparado las estadísticas en lo que tiene que ver con enfermedades de salud mental, trastornos, psicopatologías. Vemos cualquier cantidad de personas afectadas por la enfermedad de las adicciones. Y todo esto tiene una íntima relación con la tristeza. La tristeza, el diablo la puede utilizar para llevar a las personas a la mismísima muerte, que es el objetivo de él. Así como hay una urgencia en el Evangelio, que sabemos que Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia y tenemos una comisión que es la de predicar el Evangelio, la buena noticia de que hay salvación por la humanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo, y esa es la urgencia que nos debería mover a cada uno de nosotros. Entendiendo la urgencia, nos deberíamos mover en la urgencia de predicar el Evangelio. Pero el diablo también sabe que los tiempos se acercan y en él hay otra desesperación, que es acabar con la vida de cuantas más personas pueda en el menor tiempo posible. Por eso estamos hoy frente a una estadística de suicidio tan alta, de muertes por conducta autodestructiva, de enfermedad de las adicciones. Obviamente que el diablo acelera también sus estrategias de muerte, pero nosotros como Iglesia de Jesucristo tenemos que acelerar las estrategias de vida. La urgencia del Evangelio es que vos y yo podamos hacer consciente todos los días de que Cristo viene pronto.
y que hay un mensaje que no puede ser privado, que no puede ser guardado, sino que es una riqueza para compartir, que es esto que salvó tu vida y la mía, también tiene que salvar a otros. Pero nosotros somos los mensajeros. El mensaje ya vino, encarnó y dio su vida por todos. Ahora quedaron sus discípulos encomendados para ir a comunicar esta verdad. Y no podemos perder el tiempo y no podemos demorar, porque esto realmente es una guerra espiritual. Yo quiero que sepan que la tristeza en estos tiempos no es poca cosa, es tema serio. Tema serio, pero bíblicamente me gustaría mostrarles cómo esa tristeza que está causando muertes, que está causando enfermedad, que está causando depresión, que está causando enfermedad y adicciones y tantas otras enfermedades que pueden producir la muerte, también es una tristeza que puede ser utilizada por Dios para traer vida. La tristeza entonces no es mala, sino que hay que identificar el origen de la tristeza. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 10, dice lo siguiente: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce... ¿Qué produce? Ok. Entonces, acá está la situación. Todos podemos ser sorprendidos por situaciones de tristeza, pero todos tenemos la responsabilidad de identificar cuál es el origen de esa tristeza. Guiados por el Espíritu Santo, Él nos va a mostrar cuál es el origen de la tristeza. Si la tristeza tiene que ver con Dios, va a intentar convencernos rápidamente de que hubo algo que nosotros no hicimos bien. Hubo algo en donde fallamos. Hubo algo que se nos enseñó y no lo hicimos como el Espíritu Santo quería que lo hagamos. Y esa tristeza en nosotros va a producir arrepentimiento. O sea, esa tristeza es una tristeza de la cual no te tenés que arrepentir de estar triste, sino por el contrario, abrazarla, porque es el Espíritu Santo advirtiéndome de que hay algo que tiene que ser corregido en nosotros. Ya sea una manera de tratar a los seres queridos, a tus padres a la hora de honrarlos, una situación conyugal, una situación laboral, pero el Espíritu Santo quiere convencernos de que hay algo ahí que tiene que corregirse, que ajustarse. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros estemos en paz con Dios, en comunión con Él, y que sigamos haciendo la tarea de glorificar su nombre. Por eso el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro paracleto, es nuestro acompañante, es nuestro mejor psicopedagogo, es nuestro mejor amigo, si así lo quisiéramos. Pero el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos habla, pero no siempre nosotros somos lo suficientemente sensibles y obedientes para escucharle y para ser diligentes y responder a lo que Él nos está indicando. Porque claramente Él viene en un tono muy amigable, consolador, pero también viene a marcarnos cosas que nos incomodan. A ninguno de nosotros nos va a causar gozo que el Espíritu Santo venga a decirte, che, tenés que corregir esto, acá hay algo que revisar, mirá, abandonaste esto acá, hay que atenderlo, sé que te cuesta, pero yo voy a estar con vos. Y eso a la mayoría de nosotros no nos produce alegría, nos produce un poco de incomodidad, malestar, muchos hasta lo negamos, evadimos y hacemos caso omiso a lo que Él nos está diciendo, pero eso es terriblemente peligroso. Porque el Espíritu Santo no va a dejar de insistir, pero también es respetuoso y va a respetar nuestras decisiones. Seres constituidos por Dios con libre albedrío, ¿cómo el Espíritu Santo no va a respetar lo que vos decías? Ahora a la vez también va a estar intercediendo y clamando con gemidos por vos y por mí para que podamos finalmente hacer lo que tenemos que hacer. Porque la consecuencia de desobedecer al Espíritu Santo es terrible. Porque le damos un montón de espacio al diablo de hacer lo que él quiere hacer, que es matarnos, destruirnos, lastimarnos. Se divierte cada vez que nosotros le damos espacio, mientras que el Espíritu Santo llora e intercede por nosotros. Escuchar la voz del Espíritu Santo y obedecerla es la tarea que tenemos cuando sentimos una tristeza que viene de parte de Él. Ahora, hay otro tipo de tristeza, que es la tristeza de este mundo, y esa es la tristeza que opera el diablo. El diablo va a utilizar cualquier espacio que le demos para meter el dedo y hurgar hasta el fondo. Si nosotros nos equivocamos y no le hacemos
caso al Espíritu Santo en lo que nos advierte, Él empieza a hacer su trabajo. Aprovechando nuestra negación, nuestra desobediencia, nuestro orgullo, Él empieza a hacer su trabajo. Y empieza a dar vueltas, merodea alrededor nuestro, con pensamientos que alimentan el orgullo, que alimentan el enojo, que alimentan la tristeza, haciéndonos creer que en realidad estamos en todo nuestro derecho de no obedecer, porque eso que pasó también es responsabilidad de alguien más. Y siempre busca la manera de ¿qué? De alejarnos de la voluntad del Padre. En esta estrategia Él nos va alejando cada vez más, haciendo cada vez más débil la voz del Espíritu Santo y Él ahuyentando, generando tormento y murmullo con sus mentiras. Porque Él lo que hace es una estrategia muy, pero muy simple y fácil de entender. Él es un taladro constante, una máquina de mentir. Él da vueltas con pensamientos constantemente negativos, llenándonos la cabeza hasta convencernos de que, primero, quiere que nosotros sentamos por nosotros mismos complacencia en lo que pasó. Y después, una vez que nos convence de que en realidad nosotros también tenemos derecho frente a lo que nos está pasando y que el Espíritu Santo no tiene tanta razón en lo que dice, lo que va a hacer es alejarnos de la voluntad del Padre, llenarnos la cabeza y llevarnos a empezar a entablar un diálogo con nuestros pensamientos negativos y dejar que los pensamientos calen hondo y empezar a tener sobre nosotros un concepto tan errado como lo que Él nos quiere hacer creer, que no valemos para nada, que lo que tenemos que resolver es imposible de resolver, que ya es tarde, que la verdad que hasta acá todo lo que pasó ya no tiene manera de resolverse ni de frenarse, que nos tenemos que entregar. Eso es lo que el diablo quiere hacer, convencernos de que no hay solución, que no hay tiempo, que no hay posibilidades. Una vez que él logra esto, automáticamente empieza a proponernos sus estrategias de anestesia. Él busca anestesiar esas heridas que se causaron por la rebeldía, por el enojo, por la desobediencia y ese dolor que lo siente el alma, que lo siente el espíritu, que también se puede sentir hasta emocionalmente, físicamente. El diablo va a tener una estrategia ¿para qué? Para anestesiarlo. El diablo va a buscar anestesiar nuestras heridas. Y en este mundo hay muchos lemas para que vos pares de sufrir. Si alguna vez escuchaste esto, cambia de canal. Porque sufrir en este mundo vamos a sufrir. Jesucristo advirtió y dijo, en este mundo tendrán aflicciones, pero tranquilos porque yo he vencido al mundo. O sea que si caminamos de la mano con Él, realmente vamos a sufrir aflicción, pero va a valer la pena. Porque en cada una de esas batallas que se libren en medio de sufrimiento, Él nos va a estar dando la victoria. Porque Él la tristeza la va a transformar en gozo. ¿Pero cuándo? Cuando caminemos de su mano. Porque Dios también tiene propósito en los momentos de tristeza. Él quiere glorificarse cuando nosotros no le soltamos la mano. El tiempo de esa tristeza tiene fecha de vencimiento. Pero cuando nosotros le soltamos la mano a Jesús, ese tiempo se prolonga y sufrís más de lo que tendrías que haber sufrido. Te enfermás, perdés el tiempo, mientras que agarrado de la mano de Jesús, todo tiene propósito. Absolutamente todo, aún los panoramas más oscuros en las manos de Jesús tienen propósito. Pero cuando nosotros le creemos a Él y le tomamos fuerte de la mano y transitamos el proceso que hay que transitar, eso se va a transformar en gozo. Ahora, el diablo, en medio de nuestro sufrimiento por desobediencia, tiene estrategias para hacernos anestesiar esas heridas que nos causó la desobediencia, la rebeldía, el pecado. Por eso es que en este mundo, en este sistema de consumo, donde abundan los consumos, donde todos somos consumidores, porque acá nadie puede correrse de esa lógica, ¿sí? Tenemos consumos de todo tipo que nos quieren hacer olvidar principalmente de la tristeza. ¿Alguno de los que están acá alguna vez estuvo triste, muy triste, y se puso música para escuchar? ¿Alguno estuvo muy triste y buscó una buena película para distraerse? A ver. ¿Alguno de los que están acá alguna vez estuvo muy triste y buscó ahogar las penas con alguna bebida? ¿Vieron? ¿Alguno de los que estuvieron muy tristes y a lo mejor se fueron a dormir para que termine el día y empezar otro día mañana? Como si la tristeza mañana no iría a estar ahí. Otros a lo mejor ante la tristeza buscan comer alimentos con exceso en grasas o azúcar para
distraerse, olvidarse. Cada uno de nosotros, ante un momento de tristeza, somos tentados por el diablo para anestesiar esa herida con alguna de sus estrategias. Esto tiene una explicación mucho más amplia neurológicamente hablando, porque así como existe un sistema de consumo, también existe un sistema de recompensa. Y cada vez que nosotros consumimos, liberamos dopamina, sentimos placer, y eso empieza a explicar el por qué después no lo podemos dejar de hacer. Pero lo cierto acá es que la anestesia va a cumplir su función durante algunas horas. Pero cuando la anestesia deja de cumplir su función, el dolor vuelve. Y como no estamos dispuestos a soportar sufrimiento, porque vivimos en un mundo que te dice que se puede parar de sufrir, volvemos a recurrir a aquello que anestesia nuestras heridas. Pero lo cierto es que la anestesia nunca trató ninguna herida, tampoco trató ninguna enfermedad. La anestesia lo único que hace es buscar calmar el dolor por algún tiempo. Pero el tratamiento que se le da al dolor no va a resolver la herida o la enfermedad que se produjo en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestra mente. Para lograr resolver una herida o una enfermedad, tenemos que someterla a un tratamiento. Y el tratamiento claramente que también es doloroso. Y muchas veces no estamos dispuestos a soportar el tratamiento que Dios le quiere dar a esas heridas que se generaron, porque es como una operación a corazón abierto. Está comprobado científicamente que el ser humano está más capacitado para soportar el dolor físico que el dolor emocional. Y yo ante un dolor físico he llegado a una guardia y no he esperado las 2 horas que me decían que había que esperar. He pateado la puerta de la guardia y he exigido que un médico me ponga una inyección frente a un hueso fracturado. Y la pregunta es, ¿dónde lleva a la gente sus emociones fracturadas? ¿Dónde lleva a la gente las heridas de su corazón? ¿Dónde lleva a la gente sus traumas, sus frustraciones, sus miedos, sus tristezas? Las anestesian. Por lo general, la anestesia es la solución rápida. Pero lo que ignora la gente es que eso solamente le da tiempo, mucho tiempo, porque nos acostumbramos a vivir anestesiados, a que esa herida se infecte. A que esa herida cale hondo, que termina afectando otras áreas, porque como cualquier herida infectada, va a empezar a afectar otras áreas. Y así es como el diablo también quiere llevarnos a la muerte. Pero en el medio de ese deterioro integral que atraviesa el ser cuando ignora la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en este mundo todo el tiempo, y gloria a Dios por eso, advirtiendo, enseñando, convenciendo, corrigiendo, apuntalando. Ahora, cuando nosotros no le hacemos caso al Espíritu Santo en lo que Él nos marca, entramos en un deterioro. Porque el Espíritu Santo es el único que nos va a convencer para poder acercarnos a Jesús, abrazar su modelo y vivir en este mundo conforme a la voluntad del Padre, que es que reconozcamos al Hijo y que en el Hijo vivamos para así cumplir el propósito que Dios trazó sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo quiere hoy hablar a lo más profundo de nuestro ser para decirnos basta de anestesiar heridas que necesitan ser tratadas por el Padre. Y por más que duelan, porque van a doler mucho, claro, porque para poder realmente someterte a un tratamiento, vos necesitas dejar de anestesiar la herida. Vos necesitas dejar de seguir anestesiando esas situaciones tan complejas que te tocan vivir a diario. Ya no podés salir a buscar refugio, escape, distracción, anestesia en aquello que reemplazaba lo que tenías que enfrentar. Y enfrentar eso es terriblemente doloroso, pero el Espíritu Santo dice que va a estar con nosotros, que Jesús va a estar con nosotros. Pero Él quiere realmente sanar nuestro ser desde lo más profundo para poder empezar a mostrar esa transformación al mundo. Muchas veces hay personas que quieren que Dios las use para mostrarle al mundo su poder y su manifestación, pero esas mismas personas no le permiten al Espíritu Santo trabajar en lo más profundo del ser. Y si vos no estás dispuesto a ser sometido a un proceso de transformación espiritual en el ser interior, no esperes
que aquello que Dios quiere realmente hacer a través de tu vida en este mundo vaya a suceder, porque no estás dispuesto a soportar y a tolerar aquello que Dios más necesita, que es un corazón limpio, entregado, puro, sincero, que tenga la capacidad de humillarse ante el Dios al cual no le podemos ocultar nada y dejar de fingir, y por más vulnerables que nos ponga ante otros, reconocer que somos seres necesitados, que somos seres que sufren, que somos seres que ante la debilidad Dios se va a fortalecer. Pero para esto tenemos que dejar ya de evadir aquello que tenemos que enfrentar. Porque si hay alguien que de esto nos puede dar cátedra, no es Matías Cornetz, aunque obviamente tengo una historia muy estrecha con la tristeza, sino que la persona en la que nos tenemos que concentrar para enfrentar la tristeza es en aquel que venció la tristeza y experimentó el mayor gozo que ninguno de nosotros haya podido experimentar. El único ser que pisó la tierra, que llegó a experimentar la tristeza hasta lo más profundo, fue Jesús. Y fue el mismo ser que experimentó el gozo más extraordinario que se pueda llegar a haber vivido en este mundo, y fue Jesús. Es Jesús el único modelo a seguir en todo esto. Quiero mostrarles un pequeño video que resume un poco lo que les decía de mi tristeza. La tristeza fue un sentimiento que desgarró mi alma. Era tal el dolor que no me permitía mirar más allá de mis heridas. Busqué miles de estrategias para escapar de la angustia. La negué ante los seres que más me conocían. Y la oculté detrás de cientos de conductas. Pero por más esfuerzos que hice, siempre estaba ahí, para recordar mis miserias e hincar sobre mis frustraciones. Las fuerzas se fueron agotando y el orgullo me desafiaba a seguir. Creí en algún momento que encontraría la salida, pero la salida me encontró a mí. Cuando sientas que el dolor te invade y que la tristeza hurga sobre tus heridas, cerrá tus ojos, anda hasta lo más profundo de tu ser y con las palabras más sinceras que encuentres, humilla tu corazón ante Dios. Reconoce lo mucho que necesitas de Él. Pedile perdón por haberle dado la espalda. Y te aseguro que sin reproches te amará y transformará tu presente en un futuro de esperanza. Gracias a que conocí a Jesús, yo pude entender que varias situaciones que me habían tocado transitar de tristeza, que casi me cuestan la vida, viendo la persona de Jesús, descubrí que yo me había equivocado. Que realmente me había equivocado en las decisiones que tomé frente a las situaciones que justificaban mis acciones, porque la tristeza que me tocó experimentar venía de la mano del abandono de mis padres. Yo cuando cumplí 10 años, mis papás ya eran pacientes psiquiátricos, pero se enfermaron al punto de que los internaron en clínicas neuropsiquiátricas y yo me quedé sin papás. Seguido a eso, no solamente me quedé sin papás, sino que también me quedé sin el sueño que estaba construyendo de ser un jugador de fútbol. Me llevaron a vivir con una familia de guarda a 50 kilómetros de donde había crecido, por lo tanto me mudaron de barrio, me cambiaron de colegio, perdí a mis amigos de la infancia. En ese contexto de vulnerabilidad extrema, por primera vez experimenté lo que era la pobreza, pero la pobreza extrema, al punto de tener que salir a la calle a trabajar o a pedir. En ese contexto sufro un abuso sexual a muy temprana edad, a 11 años. Y en medio de esa realidad tan dura, conozco un grupo de pibes en calle que, a modo de compartir la anestesia de las heridas que ellos mismos venían arrastrando, me ofrecen drogas y empiezo a consumir drogas. Todo lo que de ahí en adelante empezó a pasar fue terrible. Drogas que intentaban anestesiar mis heridas, decisiones que tomaba yo para tratar de agradar a un grupo de chicos que era mejor tenerlo de amigos que de enemigos. Lentamente me fui transformando en un personaje delictivo, lejos de serlo, porque delincuente no se nace, se hace.
Y la realidad es que todas las decisiones que iba tomando me iban acercando a la muerte. Y yo en algún momento empecé a ser intencional con esta posibilidad de morir en el medio del consumo, porque de hecho ya lo había perdido todo y en sí mi vida no tenía sentido. Pero en medio de todas esas cosas que pasaron terribles, pasó algo que yo no te dije. Y fue que cuando mis papás fueron internados, yo fui criado en un hogar en donde a mí se me enseñó de que Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, que Dios está en todas partes, que es tan real como el aire que respiramos, que es tan real como cada mañana y que si yo le hablaba Él me podía oír. Y frente a esa crisis estructural familiar que viví, me paré delante de Dios y le dije, hey, todo lo que me dijeron de vos me parece que era mentira. Porque si vos sos Dios y me amás y querés lo mejor para mí, no hubieses permitido que pase por todo esto. Es más, todavía estás a tiempo de demostrarme que sos Dios y hacer que todo esto sea una pesadilla y que vuelva todo a su lugar. Y Dios me respondió, y yo tenía 10 años y no me olvido más de esto. Me dijo, yo no puedo hacer que el tiempo vuelva atrás. Todo lo que vos estás viviendo es el resultado de un montón de decisiones que también tus papás tomaron y que tenían consecuencias que tarde o temprano se iban a vivir. Y lamento que vos tengas que pasar por esto, pero te puedo asegurar que si vos te tomás de mi mano, si me dejás caminar con vos, yo te voy a demostrar que soy el Dios que no solamente va a hacer que todo esto pase, sino que te va a dar todo lo que vos sueñes, creas, anheles, pero eso ya no te lo va a poder sacar nadie, eso va a ser tuyo. Pero te vas a tener que tomar de mi mano y transitar esto. ¿Y saben qué hice yo? Que no me juzgo, pero tenía 10, 11 años. Le dije, no, si eso es lo que vos querés, si ese es tu plan, si esta es tu estrategia, vos seguís siendo Dios y yo veré cómo me arreglo. Y fue la peor decisión que tomé. Porque me acuerdo que me fui de la presencia de Dios ese día, prácticamente dando un portazo a esa propuesta que me hizo y metiéndome en todos los lugares más oscuros donde ustedes puedan llegar a imaginar. Se me tiñó de gris el cielo. Hasta los días más soleados para mí eran oscuros. Y las decisiones que tomé me llevaron a los lugares más peligrosos que te puedas imaginar. Terminé siendo un delincuente juvenil. Un personaje que me terminé creyendo yo y me comió. En un momento no podía salir de ahí. Robo, drogas, violencia, todo eso fue lo que el diablo utilizó para intentar acabar con mi vida. Pero Dios tenía un propósito. Y cuando Dios tiene un propósito, el diablo, por más que haga el intento de acabar con nuestras vidas, no va a poder porque el propósito de Dios se va a cumplir. El propósito de Dios es eterno, es perfecto, Él es soberano. Y en medio de ese propósito es que Él se apareció en muchas oportunidades a través del Espíritu Santo para convencerme de volver a casa. De volver a casa, no a mi casa, porque no tenía. De volver a la casa del Padre. De volver a un lugar como este, que hay muchísimos en el territorio, muchísimos como este. Pero también fue el Espíritu Santo el que me permitió ver de que yo había obrado mal ante la tristeza. Me había enojado con Dios. Ante la injusticia, ante todo eso que me tocó vivir. Y no me juzgo porque era un niño, pero ¿saben qué? Yo tenía 10 años, pero conozco gente con 20, 30, 40, 50 que sigue actuando como ese niño de 10 años, que ante situaciones injustas se enojan con Dios y se llenan de ese sentimiento y se alejan de la obediencia, del agarrarle fuerte de la mano a Jesús y entender que no es en realidad lo que pasa a nuestro alrededor lo más extraordinario. La experiencia de experimentar realmente el caminar de la mano de Jesús es lo que lo vale todo. Cuando vos realmente entendés lo que es caminar de la mano con Jesús, estás dispuesto a enfrentar sea lo que sea que te toque enfrentar. Cuando experimentás la realidad de caminar de la mano de Jesús, estás dispuesto a hacer lo que haya que hacer. Pero esa experiencia, ¿saben también quiénes la viven? Esa experiencia de agarrarle la mano a Jesús la viven aquellos que están caídos, abatidos, quebrantados.
Y no necesariamente haber pasado por drogas, simplemente tener el espíritu de poder quebrantar el corazón delante de Dios y decirle, no sé vivir si no me enseñás. No sé caminar este mundo si vos no estás al lado mío. Frente a cualquier desafío que te toque. Hay personas como yo que han tenido que pasar por lo peor para entenderlo, pero no es una ecuación de Dios. Dios no está esperando que nosotros pasemos por cosas terribles para reconocer que necesitamos de Él. Él está esperando que quebrantemos nuestro corazón en el lugar en el que estamos y que podamos decirle, Dios, yo quiero vivir conforme a tu voluntad. ¿Y saben qué? Jesús experimentó esto. Después ustedes lean esta perícopa que está en Mateo capítulo 26 del versículo 36 al 46. Pero ahí Jesús expresa claramente que Él estaba triste y angustiado en gran manera. Y frente a su tristeza, Él no negó el sentimiento de tristeza, Él reconoció su tristeza y no se aisló, sino que llamó a 3 amigos íntimos con quienes poder compartir el motivo por el cual estaba triste. Y abrió esa información con 3 amigos que tenían la madurez suficiente para no juzgarlo, sino más bien para orar por él. Pero finalmente, más allá de que tenía gente orando por él y su situación, él no ignoró que él tenía un asunto que resolver con el Padre. Y fue delante de la presencia de Dios a decirle, Padre, si puedes, pasa de mí lo que tengo que enfrentar, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad de Dios, después de una oración insistente por parte de Jesús, terminó siendo que aunque canónicamente no tenemos una respuesta de letra escrita, no hay duda de que Dios le dijo a Jesús, Hijo, si no lo haces vos, ¿quién lo va a hacer? Y Jesucristo también tuvo que pasar por la obediencia. ¿Saben qué obedeció? Obedeció a algo que él no quería hacer. Le pareció una situación extremadamente injusta. Humanamente no comprendía por qué tenía que pasar por esto. Pero sin embargo, él estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre más allá de lo que él sintiera. Y a vos también te va a tocar, como me tocó a mí, y salvando las distancias, que a Jesucristo Dios no le estaba pidiendo que se arrepienta de sus pecados. A Dios le estaba pidiendo a Jesús que se haga cargo de nuestros pecados. Y a vos y a mí nos está pidiendo que nos arrepintamos de nuestros pecados y que hagamos un sacrificio, entreguemos nuestro cuerpo y realmente tomemos la decisión de morir juntamente con Cristo. Cada vez que el enemigo quiera venir a tentarte en el anestesiar algo que en realidad tenés que enfrentar, no aceptes. Porque te puedo asegurar que va a valer la pena ese sufrimiento que vas a experimentar, porque Dios se quiere glorificar. Y con Jesús lo hizo. Jesucristo en obediencia fue a la cruz y soportó en esa cruz todo lo oprobio. Se hizo cargo del pecado de toda la humanidad y experimentó aquello que él deseaba nunca experimentar, que fue que en esa cruz se tuvo que hacer cargo del pecado y por consecuencia separarse de su Padre por primera vez. Vos y yo sabíamos lo que era vivir sin Dios. Jesús no. Y decidió separarse del Padre para construir un puente de salvación para cada uno de nosotros. De ahora en adelante yo creo que tenemos que grabar esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo que Dios te está pidiendo a vos y a mí hoy es morir al orgullo, morir al enojo, morir al resentimiento, morir al hacer nuestra propia voluntad, para de una vez y para siempre entender que en este mundo fuimos creados para vivir la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre se revela por medio del Espíritu Santo, quien nos va a iluminar en la verdad del Evangelio, en la palabra, que nos va a conducir en ese camino, en esa verdad y en esa vida llamada Jesús, aquel varón perfecto que encarnó la verdad y que nos enseñó a vivir y que voluntariamente se dio a morir para darnos a nosotros la posibilidad de ser reconciliados con el Padre y vivir eternamente. De ahora en adelante, así como Jesucristo decidió ir a la cruz, también nosotros vamos a tener que decidir ir a la cruz. Ir a la cruz ante la injusticia, ir a la cruz ante el enojo, ir a la cruz ante nuestras equivocaciones, ir a la cruz cuando no sabemos qué hacer, ir a la cruz cuando algo nos duele, ir a la cruz y que la cruz sea la medicina. No corramos en dirección a la anestesia, corramos en dirección a la cruz. En la cruz vamos a encontrar
la respuesta a cada una de nuestras preguntas, la medicina a cada una de nuestras heridas. Pero ya no evadamos el sufrimiento. Hay dos maneras de sufrir: sufrir para muerte y sufrir para vida. Jesús dijo: aquellos que estén dispuestos a seguirme, tomen su cruz, niéguense a sí mismos y síganme. Pero para seguir a Jesús hay que morir. Hay que morir al deseo de no sufrir. En este mundo tendremos aflicciones, pero no busques anestesia. Busca a Jesús, porque Él ya venció el mundo. Cerrá tus ojos y deja que el Espíritu Santo te desafíe a través de esta oración. Seguramente hay algo que durante tiempo lo llevaste a la evasión. Cosas que tenías que hacer, que el Espíritu Santo te viene marcando para seguir perfeccionando en vos la obra que Jesucristo inició. Pero hay que reconocer que a muchos de nosotros nos da pereza el ejercicio. Cuando se nos exige, nos tiramos a chantas. Y mejor que el Espíritu Santo no nos conoce nadie. Por eso yo quiero animarte a que vos dejes que el Espíritu Santo te hable en esta hora. Porque Él quiere seguir perfeccionando en vos. Él quiere llevarte a un mayor crecimiento. Él quiere llevarte a una mayor madurez. Él quiere llevarte a la estatura de Cristo. Él quiere llevarte a un nuevo nivel. Dios quiere glorificarse a través de tu vida. Pero para eso Él necesita una vida rendida, una vida quebrantada, un corazón humilde y sincero que reconozca de que realmente necesitamos de Dios. Durante mucho tiempo hay quienes todavía amarraron una piedra en sus manos planeando la venganza, mientras que Jesús está al lado tuyo extendiéndote la mano abierta con un agujero, diciéndote: soltá la piedra y agarrá mi mano herida, porque mis heridas van a sanar las tuyas. La venganza nunca te va a saciar, más bien el perdón te va a sanar. Y Jesucristo está esperando que cada uno de nosotros nos entreguemos a ese proceso de sanidad profunda para ser transformados, para transformar. Cuando vos dejes que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón y te lleve ante el quirófano del médico del alma y Jesucristo ponga sus manos sobre tus heridas y las sane, te puedo asegurar que cuando te enfrentes a esos lugares que antes no podías enfrentarte, vas a enfrentarte para transformar toda la atmósfera, porque Dios obra a través de personas que han quebrantado su corazón, abierto esas heridas para que Él ponga su mano y las va a utilizar para transformar el mundo a través del poder que tiene el Evangelio. Deja que el Espíritu Santo te muestre, pero de este lugar estoy seguro que te tenés que ir dejando las anestesias acá y llevándote la medicina, que es Jesucristo, en el corazón. No te puedo prometer que no va a doler, pero quiero decirte que va a valer la pena. Cada uno de esos dolores que tengas que soportar para obedecer y agradar al Padre van a valer la pena. Cristo, después de haber padecido y sufrido la cruz y la muerte de cruz, después de 3 días, experimentó el mayor gozo registrado en el universo. Dios lo resucitó de entre los muertos. Si Dios te está pidiendo algo que parecería ser desgarrar tu corazón, o mismo morir, déjame decirte que te lo está pidiendo porque Él te quiere resucitar. Él quiere hacer de vos un hombre y una mujer transformado. Quiere utilizar toda esa experiencia terrible que te tocó vivir para que en las manos del Dios terrible empiecen a pasar cosas terribles en este mundo en favor de las almas que todavía no conocen a Jesús. El diablo tiene mucho miedo de lo que está por pasar, porque sabe que un corazón restaurado, transformado, es una herramienta poderosa en las manos de Dios. ¿Quiénes quieren ser esas herramientas poderosas? Levanta tu mano. Si querés ser esa herramienta poderosa en las manos de Dios, levanta tu mano, no tengas miedo. Señor, vos conocés las manos levantadas, pero también conocés los corazones. Yo te ruego, amado Dios, que le des la fuerza a cada uno de mis hermanos para soportar el dolor que va a ser necesario para pasar por ese proceso de restauración. Pero una vez, Señor, que ellos sean sanos, esas heridas se van a transformar en cicatrices que van a ser una plataforma para mostrar el poder que tiene Dios
para sanar hasta las heridas más profundas. Y se va a glorificar Dios a través de tu vida. Así que no dejes la mano de levantarla ahí. Señor, vos conocés el corazón más que nadie. Sorprende a cada uno de mis hermanos. Que se acerque esta nueva temporada, una temporada de sanidad, de restauración, de restitución, de reconciliación. Y prepara a cada uno de ellos, Señor, para un tiempo tremendo, donde van a ver la gloria de Dios manifestarse como nunca antes, por medio de la obediencia, por medio de la obediencia. En el nombre poderoso de Jesús, creemos que esto va a ser así. Amén, amén y amén. Gracias.